Bienvenidos, mis benditos pecadores. Hoy vengo a demostrarles que el infierno está en la tierra. Comencemos. Hoy les contaré la historia de Henry de Landru, también conocido por el Barba Azul, el asesino en serie de las 300 víctimas. El 7 de noviembre de 1921 fue acusado de asesinato y el 25 de febrero de 1922 fue puesto en la guillotina en la cárcel de Versalles. Nació en París, Francia, el 12 de abril de 1969. Su familia era modesta. Su padre era maquinista de ferrocarril y su madre una costurera. Parecía buen estudiante. Su vida cambió por culpa de un descuido. Sentía una atracción física por su prima, Marilyn, en 1889. Quedó embarazada y se tuvieron que casar. Empezó a ser como administrativo y vigilante de un garage. A pesar de tener 2 empleos estables, él no se sentía realizado ni a gusto en ninguno. Él no quería ser un simple administrativo. Deseaba ser una persona importante, adinerada y con cierto prestigio de manera económica. Y pensó que la única manera de conseguirlo era robando y estafando. Trabajando, pensaba que nadie se hacía rico. Como Robin empezó a robar a ricos para su propio beneficio, no para dárselo a los pobres. Descubierto, tuvo que pagar sus errores. Estuvo 3 veces encerrado a la cárcel por pequeñas estafas. El comportamiento de su hijo no lo entendía el señor Leandro, un hombre recto y muy religioso. Nunca se quejó por su desdichado trabajo. En un momento de desesperación, decidió quitarse la vida. Se fue al Bois de Boulogne y se suicidó. ¿En qué radicaban los pequeños fraudes? Por aquel tiempo, la gente insertaba anuncios en la prensa para encontrar una compañía. Hoy ocurre lo mismo, aunque los métodos han cambiado. Está internet y empresas especializadas que han suplido los anuncios de la prensa. Pues bien, Henry Landru leyó el anuncio de Madame Lefouret. Era una viuda millonaria que deseaba la compañía, ofrecía su fortuna a cambio de alguien que estuviera con ella. Leandro respondió el anuncio para entablar una amistad. Le prometió oro y el moro. La buena señora le entregó una importante cantidad de dinero, 20,000 francos. Landru prometía y no cumplía. Madame Lefouret se cansó y denunció a la policía. Esto pasó en 1909. Landru, con 40 años, regresaba a la cárcel.
para salir de la miseria y no regresar a la cárcel tenía que ser más inteligente. Y ayudó mucho que en 1914 estallara la Primera Guerra Mundial y el número de viudas aumentó, y con ello las peticiones matrimoniales. Por eso decidió adelantarse a los acontecimientos y publicar sus propios anuncios. Decía: viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso y serio. En un ascenso social deseaba conocer a viudas con deseos matrimoniales. Como era de esperar, el anuncio lo contestaron muchas mujeres. Era el momento de elegir. Y no cometer errores. De hacerlo, regresaría a la cárcel. Y eso a Leandro no le interesaba. Tenía que tener una inseguridad y elegir bien a sus víctimas, con una doble vida. La primera fue Janet. Escuché una mujer de 39 años con un hijo que se llamaba Andrew y unos ahorros preciados en 5,000 francos para que una legítima mujer, Mary Bain, y sus 3 hijos no se sospecharan nada. Alquiló un departamento en un barrio de Bernard. Jet adoptó una identidad falsa, Raymond Earp, y un trabajo ficticio, inspector de correos. Empezó a conquistar a la viuda Couchet, como antes lo había hecho Madame Ifouret. Esta vez tuvo más cuidado. Cuando sospechó que estaba a punto de denunciarlo, la hizo desaparecer junto a su hijo. Los asesinó, los descuartizó y los quemó en una chimenea. Por supuesto, se quedó con los 5,000 francos. En lugar de los 2 primeros asesinatos, era peligroso. Siempre pueden quedar restos que delaten lo cometido con autoridad. Por eso el alquiler de una casa a las afueras de París era el escenario perfecto. Allí nadie lo conocía y podía actuar con impunidad. La segunda víctima de Andrew se llamaba Madame Labour. Cambió de personalidad. Ahora era agente de servicio secreto, llamado Dupont. Convenció a una mujer para que le dejara administrar su fortuna. Una vez, al conseguir su objetivo, la asesinó y quemó su cuerpo. Era complicado para Landru mantener esa doble vida. Alquilaba sus propios pisos. Poco tiempo los abandonaba. Eso sin dejar pistas, que para que nadie lo culpe y demuestre que él es asesino. Su vida familiar no era fácil. Era un simple administrativo. No era normal que viajara por aquí y por allá. Esta parte es la que menos le preocupaba. La otra, en alquilar su casa, podría tenerlo como un sospechoso. Con el dinero ganado, decidió rentar una casa en Gambas. Le puso por nombre Emity. Allí cometería sus atrocidades durante la Primera Guerra Mundial, al margen de cualquier legalidad. Continuó invitando viudas, les prometía matrimonio,
se ocupaba de sus finanzas, posteriormente las asesinaba. Nadie sospechaba de él. Era el marido modelo. Cuidaba a su familia y su conducta laboral era intachable. Al parecer, él era todo un caballero. Pero las cosas no siempre salen bien. En momentos de guerra, uno solo piensa en sobrevivir. No le importa nada. Más cuando llega la paz. El momento de reconstruir familias y volver a la normalidad. Así ocurrió. Una familia de Madame Ali pidió a la policía de Gambas información sobre su pariente. Según parece, había estado en la población en compañía de un tal Dupont d'Espin. Nada se supo de ella. La policía no le hizo demasiado caso. Era normal que la gente de esta población se marchara, quizás a otra población, y la desastrosa comunicación impedía que se pusieran en contacto. Todas las pruebas le implicaban la mala fortuna para Andrew. Fue a cruzar con la hermana de Mark. Esta vio a Andrew comprando obras de arte en una tienda de Rue Libourne. Su hermana había desaparecido y fue a la policía para informar, no solo sobre la desaparición, sino del lugar donde había estado y el supuesto pretendiente de su hermana. La policía fue a la galería de arte, interrogaron al dueño y le comentó que la persona en cuestión había dejado su dirección: Lizzie y Dilly, 76 Rue Rocher, Chaman. Era el 11 de abril de 1919. Landru tenía 50 años y estaba en compañía de Fernanda Segre. Todas las pruebas le implicaban a él. Él había cometido los asesinatos. Se encontraron 295 huesos humanos en su casa, medio carbonizados, 1.5 kilos de cenizas, 47 piezas dentales de oro. El juicio se inició el 7 de noviembre de 1921. Andrew fue acusado de haber asesinado a de Jean-Marie Couchet, Andrew Cobb, Marie-Ange Wiggy, Anna Berthe, Andrea Bade, Lai Celis Dubon, Louis y Joseph Anne Marie Pascal. Se marché bien. Sandro admitió haber robado y defraudado todas esas mujeres, pero negó que las hubiera matado. Incluso exclamó al tribunal que se presentaron muchas pruebas que lo culpaban de haber cometido todos los crímenes. Su abogado no pudo hacer nada para defenderlo. Landru fue condenado a muerte el 30 de noviembre de 1921. Aunque solo se pudieron probar 11 asesinatos, la policía estaba convencida que según sus víctimas ascendían a más de 300. Landru
había todas aquellas pruebas de la cantidad de víctimas. Fue cortado en la guillotina y ahí acabó la historia del Barba Azul, asesino en serie. Y recuerden, mis benditos pecadores, el infierno está en la tierra. Cuidado con la oscuridad.